Ok, bueno, vamos a hablar del capítulo 12. Vamos a trabajar en esta noche sobre la inferencia estadística. Nosotros vimos que la estadística se divide en dos grandes ramas. Una es la descriptiva y otra es la inferencial. Vamos a hablar un poco sobre la estadística inferencial en este caso. Dice por acá que el proceso mediante el cual se generalizan los resultados observados en una muestra aleatoria, esto es importante, a la población de la cual se extrajo, es, esto luego de realizar analizar el error asociado con esa generalización. O sea, estamos hablando que la inferencia es un proceso en el que se trata de generalizar lo que se obtuvo en una muestra a la población mediante un estudio o un análisis al error asociado que podamos hacer en esta generalización. En algún momento les mencioné que esto eran fórmulas. En este caso, estamos hablando de que la inferencia se puede hacer por dos caminos. Se puede hacer por el camino de la estimación, que puede ser puntual, estimando un valor o estimando un intervalo. Pueden ser los dos caminos de la estimación puntual, de la estimación. Y la otra sería la prueba de hipótesis. Esos serían los dos caminos que puedo tomar: por estimación, que puede ser puntual o por intervalo, o prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis básicamente va a ser para el capítulo eh, número 13. Esto va a estar en el capítulo 13. Unos datos importantes: nosotros nos brincamos el capítulo 11, que se llama capítulo de la curva normal. Por ello, nosotros no sabemos calcular el nivel de confianza y de significancia y el valor ZT asociado. Entonces, cuando nos digan que hay una confianza del 90% o una significancia del 10%, eso va a estar asociado a un valor ZT 1,64. Son valores de la curva normal que, como les digo, no los estudiamos. Entonces, por acá les comento, porque ya vi que en la tarea 4 no les dan este valor ZT. Entonces, hay que deducirlo con el nivel de confianza o nivel de significancia. Es decir, si dice que es un nivel de confianza del 99%, el valor ZT va a ser 2,576. Olviden por un momento este más menos. Eso significa que es una prueba de dos colas y puede ser tanto negativa y positiva. En teoría yo lo había eliminado para no crear confusión. Cuando les pase la presentación lo voy a eliminar. Solo visualicemos esos valores. Por ejemplo, yo les digo que vamos a hacer una estimación con un nivel de confianza del 95%. Eso me va a asociar a un valor ZT de 1,96. O si les dijera que vamos a hacerlo con un nivel de significancia del 1%, eso nos va a generar un valor ZT de 2,576. Eso solamente es valores asociados al nivel de confianza y de significancia. Básicamente nos podemos guiar con este cuadrito para poder hacerlo. Ahora vamos a ver que muchas veces cuando estamos haciendo un análisis o queremos hacer una investigación, necesitamos deducir o encontrar el tamaño de la muestra para, para poder trabajar con un valor adecuado. Vamos a trabajar primero para poblaciones infinitas, poblaciones donde yo no tengo idea de la dinámica, son muy grandes, no conozco el tamaño de la población, y vamos a tener esta formulita. Recuerden que la letra N significa el tamaño de la muestra. Vamos a tener por acá sigma, que es la desviación estándar poblacional. Vamos a tener el valor ZT, que es el valor asociado
al porcentaje de confianza o de significancia que vimos anteriormente en la tabla. También una discrepancia o un error permitido. Y como les mencioné, el n, que es el tamaño de la muestra. Vamos a apuntarlo aquí. Ese es el significado de la letra n en este caso. Vamos a ver un ejemplo para aplicar esa fórmula. Dice que el MEP quiere estimar el gasto promedio realizado al inicio de clases por las familias que tienen hijos en secundaria. Como se desea hacer un cálculo preciso y confiable, pero se dispone de recursos limitados, decide utilizar muestreo. Un estudio piloto sugiere que el valor de la estimación de la desviación estándar poblacional puede ser de 3.000 colones. ¿Qué tamaño de muestra será necesario para que el MEP tenga un 95% de confianza que el valor estimado del gasto promedio por familia no diferirá del promedio poblacional en más de 250 colones? Ya aquí me dan el ZT, que está asociado con este 95% de confianza. Recuerden. Y bueno, lo primero que debemos hacer siempre en un problema de este tipo es leer bien el problema, entenderlo, entender que aquí estamos hablando del gasto promedio de las familias que tienen hijos en secundaria, que se quiere basar en un estudio piloto, donde en ese estudio piloto se obtuvo una desviación estándar de 3.000 colones y que ese estudio piloto nos va a servir para poder basarnos en el tamaño de muestra que queremos utilizar para este nuevo estudio con la confianza del 95%. Bueno, lo leemos bien y analizamos y extraemos la información o los datos. Dentro de estos datos, evidentemente tenemos, ahí la marqué en amarillo, la desviación estándar, que son 3.000 colones, realizadas o realizado en un estudio piloto. Luego, una discrepancia. ¿Cómo sé qué es la discrepancia o el error permitido? Porque aquí me dice qué tamaño de muestra en la pregunta será necesario para que el MEP tenga un 95% de confianza que el valor del gasto promedio por familia no diferirá. Ahí hablamos de una diferencia. Que la diferencia o el error no sea eh, en más de 250 colones. Entonces, ahí está la discrepancia de, en este caso. Luego, el ZT, que ya me lo dan, está asociado al 95% de confianza que nos piden y ahora nada más es de sustituir en la fórmula. Pueden ver que yo lo que voy a tomar es esta fórmula y voy a cambiar los datos. ¿Quién es ZT? ZT, según lo que se ve acá, es 1,96. Lo voy a sustituir ahí. Voy a tomar sigma y lo voy a cambiar acá. Voy a tomar la discrepancia y la cambio acá. Eso es todo. Solo hago ese cambio. 1,96 en el lugar donde está el ZT. El sigma como 3.000 y la discrepancia 250. Básicamente lo que hay que hacer es elevar al cuadrado esa multiplicación y esa división. En la calculadora científica se puede hacer de un solo, como decimos, pero con una situación. Vamos a ver qué se me hizo la calculadora científica. Tengo un montón de documentos abiertos, aquí está. Ok. Aquí está. Que vamos a realizar eso. Como las calculadoras, lo que tenemos son paréntesis redondos,
no podemos poner estos paréntesis cuadrados que aparecen acá, ¿verdad? Colocamos paréntesis redondos. Ponemos una fracción, 1,96 por 3000. Bajamos y ponemos el 250 abajo. Y hacia la derecha, cerramos el paréntesis y lo elevamos a la 2. Ahí nos va a dar, en este caso, 253,19. Si lo redondeamos a cantidad de personas, no podríamos hablar de 153 punto algo personas. El punto algo no existe. Entonces lo vamos a redondear al entero más cercano, pero hacia arriba. Es decir, esas 253 personas y un poquito más, en realidad me dicen que debo de escoger 554 personas. Estamos hablando de personas, no de partes ni de decimales. Estamos hablando de que el 553 más un poquito más me redondea a 554 personas. Ese sería el tamaño de la muestra que se debe escoger para el nuevo estudio a realizar. Si tienen alguna duda, pueden levantarme la mano. Estamos para eso. Aprovechemos que son poquitos ejemplos y sí me interesa que es sumamente claro. En la tarea 4 viene un ejercicio como este, de hallar el tamaño de Profe, la población. profe, ¿Sí? permiso. Es que yo tengo una duda, no es del tema, y yo sé que tal vez al final puede aclarar unas dudas del proyecto, pero vieras que es que yo he estado todo el día intentando y no sé si me pueda quedar hasta el final de la clase porque tengo una cita a las 8 y tengo una duda con lo de los diagramas de cajas que no sé si puedo hacérselo un segundito. El problema es que sí, ya ordené el asunto de la clase en explicarles primero los capítulos y luego ver esas dudas. El problema es que Ok. si me voy, al final no me No, va a dar tiempo para la clase y ajá, profe, solo una consulta, es que no sé si en los diagramas de cajas se pone, digamos, por ejemplo, dice que uno por provincia, ¿verdad? Se ponen entonces todas las notas que se obtuvieron en Cartago del examen de admisión, digamos, y luego todas las de la Juela y todas las de, ¿verdad? Así es. usted me está hablando de para construirlo en Word o en... Ajá, sí, Sí, todas las notas de un cantón o de una provincia generan una caja. una caja, ajá. Sí, por eso, sí, son del total de notas de la provincia, digamos. Ajá, bueno, yo no lo tengo aquí a mano, entonces no puedo ver exactamente. Le estoy diciendo que sí, pero no lo tengo a mano como para buscarlo y decirle exactamente cómo es. O sea, Sí, sí, básicamente, sí, tendría que está bien, esperarse profe, siga tranquilo. igual, igual la sesión es grabada, ¿verdad? Ujú, está bien, gracias. Con gusto. ¿Algún, alguna consulta del ejemplo? Que recuerden que nada más es de extraer la información. El ZT usualmente se los dan o está asociado al 95% confianza. El sigma es la desviación estándar y la D es la discrepancia o el error que les permiten o se permiten. Siempre va a tener la palabra clave diferencia o diferirá o error, básicamente, y es sustituirlo. Ahora vean que aquí no tenemos el tamaño de la población. Hago la aclaración, ¿verdad? Que se redondea el entero más próximo hacia arriba, ¿verdad? Me dio 553 punto algo, redondeamos a 554. Entonces, la muestra debe ser de 554 familias, sería la respuesta a nuestro problema, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo, pero en el caso de que sí conozcamos la cantidad de la población, que para este ejemplo, donde sí conocemos la cantidad de la población, vamos a utilizar
una fórmula para hallar el tamaño de la muestra que está acá. Dice que n es igual a n sub 0 sobre 1 más n sub 0 sobre n mayúscula. ¿Quiénes son? N mayúscula va a ser el tamaño de la población. N sub 0 es la fórmula que anteriormente utilizamos. Básicamente es aplicar la fórmula anterior y después utilizar ese resultado en esta otra fórmula. Y listo. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que lo comprendamos mejor. ¿Cómo saber la diferencia en que debemos utilizar solo la primera fórmula, solo esta, o haya que después aplicar la nueva fórmula, ¿verdad? Esta otra fórmula que hay por acá. La diferencia está en que nos den el tamaño de la población. Si no nos dan el tamaño de la población, solo es la primera de las fórmulas, la que dice n sub 0. Pero si me dan el tamaño de la población, tengo que aplicar las dos fórmulas. Primero la de n sub 0 y luego la fórmula de n en este caso. Ok, vamos a leer el problema. Dice, como parte de un estudio intencional, se quiere estimar el gasto promedio mensual en medicinas de las personas de 70 o más años que residen en una cierta ciudad. Se sabe que el número total de personas mayores a 70 años es aproximadamente 8.000. Aquí me están dando un tamaño de población. Ahí yo sé que la N mayúscula es 8.000. Además, por una investigación similar llevada a cabo en otra ciudad, se presume que sigma a la 2 es 360.000. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para tener una probabilidad del 99% de que la discrepancia entre X barra y nu no sea mayor a $100? Tomemos ZT como 2,576. Ok, vamos a trabajar primero, como les dije, esta fórmula, la fórmula de n sub 0. Para ello necesitamos saber quién es ZT, que ZT ya lo tenemos. Aquí está, 2,576. Ocupamos el valor de la discrepancia, que aquí nos dice que la discrepancia no sea mayor a $100. Ahí está. Y tenemos un inconveniente porque ocupamos sigma y aquí nos dan sigma a la 2. Recuerde que sigma es la desviación estándar y sigma al cuadrado es la varianza. Entonces, hay que hacer un procedimiento. Bueno, y el n mayúscula, se me olvidó extraerlo, pero ya lo habíamos hablado, que está acá, es 8.000. Ahora sí, ya sé que la discrepancia es 100. Ahora la marqué de color verde agua. Y el ZT es 2,576. Entonces, ya teniendo estos valores, ya yo estoy casi listo, pero como les mencioné, este valor de sigma no lo tengo. Tengo sigma a la 2. Por eso, para sacar sigma, le aplico la raíz. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, si tengo sigma a la 2, le saco raíz y esa raíz, como pueden ver, da 600. Ustedes la verifican. De 360.000, la raíz es 600. Lo pueden ver ahí en el cálculo en pantalla, que ese resultado nos va a dar 600. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. Tenemos tanto D, Z sub T, sigma y n. Aplicamos la primera fórmula, donde vamos a cambiar ZT por 2,576, sigma por 600 y la discrepancia por 100, ¿verdad? Como les menciono, estamos con esta formulita, primeramente esta, donde cambiamos el ZT, el sigma y el D.
Ahora nada más resolvemos eso. Vamos a abrir paréntesis en la calculadora, poner una fracción, 2,576 por 600 sobre 100. Cerramos paréntesis y elevamos a la 2. Estamos hablando de 239 porque estamos redondeando al entero más próximo hacia arriba, ¿verdad? Ese sería el tamaño de la muestra si no conociéramos la población. O sea, hasta ahí quedaría si fuera un caso de una población infinita. Pero como ya sabemos el tamaño de la población, entonces nos vamos a esta otra fórmula. Esa otra fórmula tiene un n sub 0, que el n sub 0 es exactamente el valor 239 que acabo de encontrar. Lo coloco tanto en el numerador grande como en el numerador de la fracción que está abajo. Luego, el n mayúscula va por acá, que es 8000. Eso lo tenemos que colocar en nuestras calculadoras. Vamos a ver cómo nos va. Siempre le hice muy grande. Vamos a ver cómo nos va. Sería colocar una fracción, el 239 arriba. Bajamos, ponemos 1 más otra fracción, 239 arriba y 8000 abajo. Ahí nos está redondeando a 232,06. Estamos hablando de 233 personas. Redondeándolo hacia el entero más cercano hacia arriba. Ok, con eso tenemos una respuesta a nuestro problema, que es que el tamaño de la muestra que se debe escoger tiene que ser de 233 adultos mayores a 70 años o de 70 años o más. Ok, me quedo esperando un segundo a ver si hay alguna duda, si no, continuamos. Les vuelvo a repetir que la sesión está siendo grabada y ustedes pueden ver más a detalle los ejercicios. Como les menciono, en la tarea 4 hay un ejercicio como esto, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Si estamos hablando de una proporción, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Cuándo hablamos de una proporción? Cuando se nos menciona una característica de una cierta población referente al total de elementos, como una probabilidad. Por ejemplo, por decir, 2 de cada 100 personas son mi proporción. Entonces yo hago 2 sobre 100. Y ahí saco una proporción o un porcentaje, si lo quiero después pasar a porcentaje, de la población que cumple una característica. Ya no trabajamos con desviación estándar, sino que con una proporción de la población. Ahí tenemos las fórmulas. Esta en realidad es la fórmula que vamos a utilizar. Esta otra de abajo es la fórmula asociada al sigma. Vamos a ver. Dice que es un ejemplo de un tamaño de muestra finita. Una universidad desea estimar la proporción de sus estudiantes que podrían estar interesados en un sistema especial de préstamos para la compra de computadoras. Se cuenta con una base de datos de los números de teléfono de los estudiantes y se decide llevar a cabo una encuesta telefónica. El total de estudiantes es de 5000. Voy a ir apuntando qué es cada uno de esos elementos. Ya me dan el total de estudiantes, esa es la N mayúscula. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para obtener un error no mayor a 5 puntos porcentuales? Ya me hablaron del error, de la discrepancia, de... Y con una confianza del 95% y un valor ZT de 1,96. Ya tenemos el ZT por acá.
Tenemos esos valores. Tenemos el ZT, tenemos el N, el D. Nos falta la proporción. Ahí se menciona que cuando no conocemos la proporción, no se nos ha dicho cuántas personas de los 5.000 estarían dispuestas a este tipo de sistema de préstamos, entonces se va a tomar un valor muy especial que es 0,5. Y aquí aparece muy específicamente en ese recuadro que siempre que no se nos proporcionen datos suficientes para hallar la proporción, se usa este valor. ¿Qué sería datos suficientes? Que me dijera 300 personas de las 5.000 están dispuestas a este tipo o están de acuerdo con este tipo de préstamos, entonces uno haría, dije 300 sobre 5.000 y ahí saca la proporción. Pero tendría que darnos un número de personas que esté dispuesto a asumir este tipo de préstamos para la compra de computadoras. De lo contrario, asumimos el valor P de la proporción como 0,5. El ZT 1,96. La discrepancia, que son 5 puntos porcentuales, se tiene que convertir a porcentaje. Bueno, están en porcentaje, se deben convertir a un número, un índice. Entonces, por eso se tiene que dividir entre 100. Ojo a esto, siempre que me hable de tantos puntos porcentuales, se debe dividir entre 100. O sea, en este caso, lo que hacemos es dividir 5 entre 100 y nos da 0,05, como aquí lo indica. Ese es en realidad la discrepancia, no es 5, es 0,05. Esto porque hablamos de puntos porcentuales. Y nada más montamos en la formulita. La formulita llevaba ZT aquí, llevaba por acá la raíz de U de P por 1 menos P, y abajo va a ir la discrepancia. Esta es la fórmula que vamos a sustituir, nada más cambiando los valores que ya tenemos. Vean por acá, pongo el ZT, ese es el que iba aquí, tomamos la raíz de P y 1 menos P en paréntesis. P que es 0,5 y 1 menos 0,5 en paréntesis. Luego la discrepancia, que es 0,05, va en el denominador. Esta es la discrepancia. Y listo, nada más es de colocar esto en nuestras calculadoras. Abrimos paréntesis, ponemos una fracción, 1,96 por, colocamos una raíz, ponemos 0,5, que es la proporción, abrimos paréntesis, 1 menos 0,5, cerramos paréntesis, bajamos y colocamos la discrepancia, que es 0,05, y elevamos al cuadrado. Nos está dando 384,16, que se redondea a 385. Como pueden ver, 385 siempre redondeamos hacia arriba por ser tamaño de muestra. Como tenemos el tamaño de la población, usábamos esta otra fórmula, donde iba n sub 0, aquí, aquí, y n mayúscula acá. Esta es la fórmula que estaríamos utilizando, donde usamos n sub 0 y n. Ahora, ¿quién es n sub 0? N sub 0 es el valor que acabamos de encontrar, 385. Ese es el que va tanto en el numerador de la fracción grande como de la pequeña, y el total de la población va en el denominador de la fracción pequeña. Vamos a colocar eso en la calculadora, escribiendo 385 en el numerador, bajamos 1 más 385 sobre 5.000 en el denominador, y da 357,47, que para nosotros van a ser 358, porque siempre redondeamos hacia arriba. En este caso, tenemos
tenemos que son 358 las personas que tienen que escogerse para el muestreo en este caso. O sea que con 358 personas yo obtendré un 95% de confianza de que no van a haber más de 5 puntos porcentuales en esa proporción. ¿Alguna duda de tamaño de muestra? Es más, les voy a enseñar rápidamente en la tarea 4. Por aquí tenemos el ejercicio 2. Y el ejercicio 2 habla de esto. Dice que un pediatra desea estimar el peso promedio de los recién nacidos. La desviación estándar de todos los bebés es aproximadamente 1,15. Si el doctor desea estar 95%, si el doctor desea estar 95% de que el peso promedio de los recién nacidos solo difiere en 0,25 libras de la media muestral, ¿cuántos bebés debe incluir en un estudio del pediatra? En el estudio del pediatra. Ahí me está preguntando por el tamaño de la muestra. Ese es el tamaño de muestra. Como un ejercicio de esos que acabamos de hacer, se nos da la desviación estándar, sigma, se nos da el nivel de confianza y por acá se nos da una discrepancia. Entonces ustedes pueden ver que básicamente, como resolvimos alguno de estos ejemplos, se debe resolver en este caso. Solo se los menciono por si no lo han realizado. Ok, con esto terminaríamos este capítulo. Lo más relevante, hay otras cosas que hay que estudiar, ¿verdad? Pero estos son los ejercicios más relevantes, el tipo de tamaño de muestra a escoger. Nos vamos a ir entonces al capítulo 13, que es el capítulo de la prueba de hipótesis y la regla de decisión. En esta tarea 4 también viene esto de la regla de hipótesis o prueba de hipótesis y regla de decisión. Dice que se va a considerar a prueba una hipótesis que se le llama hipótesis nula, a la que se pone a prueba, y una alternativa se llama H sub 0 y una alternativa que se llama H sub 1. Para ello se debe considerar una regla de decisión para tomar si nuestra hipótesis nula es cierta o por lo contrario la alternativa es la correcta. Siempre que se va a hacer un estudio, una investigación, a nosotros se nos pide o se les pide plantear una hipótesis. La hipótesis de investigación, que la investigación me va a ayudar a revelar si es verdadera o falsa esa hipótesis. Estadísticamente también yo puedo plantear una hipótesis y con procesos de fórmulas estadísticas puedo llegar a ver si mi hipótesis es verdadera o es falsa. Una situación que puede suceder es que hayan errores en mi decisión, que yo le llamamos error tipo 1, yo rechace mi hipótesis y era cierta. Puedo equivocarme en eso, o puedo tener la equivocación o el error tipo 2, donde se puede aceptar mi hipótesis siendo falsa. Que nosotros vamos a trabajar pruebas de hipótesis de ambas colas. Por aquellos que ustedes quieran investigar en otro tipo de recursos, no trabajamos reglas de una cola. Vamos a tomar un ejemplo, con este nos vamos a basar para que lo comprendamos bien. Dice que el MEP contrata a un investigador en el ámbito educativo con el fin de indagar sobre el peso de los estudiantes. Para ello se acuerda usar la desviación estándar de un estudio piloto que es de 16 kilogramos y el peso promedio que en dicho estudio piloto fue de 72 kilogramos y que para el investigador sigue siendo el mismo. Plantea la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula, ya le vamos a dar la palabra a Daniela, se plantea con base en ese peso promedio
que se está trabajando. La desviación estándar, el sigma, es solamente para poder comprobar mi hipótesis, pero mi hipótesis está trabajándose con respecto al peso promedio. Para el investigador, él cree que sigue siendo la misma, 72 kilogramos, pero eso es lo que se va a investigar. Entonces, mi hipótesis se plantea así. H sub 0 va a ser nu, que es el promedio poblacional, siempre vamos a utilizar nu. Es igual a 72 porque el investigador plantea que así es, que no ha cambiado ese peso promedio. Y la alternativa, H sub 0, H sub 1, perdón, va a ser que nu es distinto. Este es el símbolo de distinto. O distinta. Nu va a ser distinto a 72. Ese es el planteamiento de las hipótesis si a ustedes se los piden. Colocar quién es H sub 0, que en este caso, que hablamos del promedio, vamos a colocar nu igual a 72, que es el promedio que se cree que ha cambiado o que sigue siendo el mismo. Y la alternativa es lo contrario, que nu va a ser distinto, ¿verdad? En ese caso. Voy a darle la palabra a Daniela, que levantó la mano hace ratos y no se Profe, la... no, disculpe, es que era que no veía lo que usted estaba leyendo, pero ya volvió el internet. Gracias, eso era, profe. Gracias. Probablemente es el mío anda muy lento, lo siento mucho. Hacemos lo que se puede. Esperemos que por lo menos la grabación quede perfecta. Ok, esa es la hipótesis. Como para hacer otra, supongan que estamos investigando sobre las notas promedio de un curso de estadística. Y en el pasado se sacó que 75 era el promedio de un estudio pasado. Entonces, un investigador quiere ver si ha mejorado o si ha empeorado, pero el investigador dice que ese promedio sigue siendo el mismo. Entonces, aquí yo haría un H sub 0, donde nu va a ser 75, suponiendo que sigue siendo igual el promedio de las notas de ese curso de estadística, y H sub 1 va a ser lo contrario, que nu es distinto a eso. Ahora, podríamos estar hablando también de proporciones. Eh, estaríamos hablando que un 0.75 de la población, un 75% de la población eh, ha perdido un curso, por ejemplo. Entonces ya cambiamos, ya no estamos hablando de un promedio, sino de una proporción. Aquí hablaríamos de P, que el 75%, 0,75, ha aprobado el curso, y la alternativa es que no es cierto que el 75% ha aprobado el curso. No se usa como porcentaje, sino como 0.75. Si habláramos de una proporción. Ok, básicamente ahí hice otros ejemplos. Como les mencioné, aquí en la tarea hay un ejercicio. Me habla de un promedio de 75. Con eso me baso para plantear la hipótesis. Y después me habla de otros datos para yo ver si la hipótesis se acepta o se rechaza. Pero con en este promedio planteamos la hipótesis como lo acabo de explicar. Vámonos, entonces, a ver la regla de decisión, que se hace con una fórmula. La fórmula le llamamos el Z estadístico de prueba, por decirlo así, ZC, que va a ser X barra, que es el promedio muestral o la media muestral, nu va a ser
la media poblacional, o lo que se cree que es la media poblacional, o el promedio, ¿verdad? Media o promedio. Sigma sigue siendo la desviación estándar. También se le llama desviación típica o desviación estándar. Y n es el tamaño de la muestra. Ok. Estamos diciendo que si aplicamos esta fórmula con los datos que nos dan de un estudio realizado, un estudio piloto realizado, entonces llegamos a esta regla de decisión. El ZC va a ser un resultado numérico. Se va a comparar con el ZT. Siempre nos van a dar un porcentaje de confianza o de significancia asociado a un ZT, o nos dan el ZT. Vamos a comparar el valor ZC con el ZT. Lo vamos a poner en valor absoluto. Significa que si da negativo, lo vamos a comparar positivo. Vamos a comparar el ZC positivo y el ZT positivo. Y si es más grande, aquí significa mayor. Si es mayor el ZC, lo que va a suceder es que se rechazan mi hipótesis. Pero si es menor el ZC o igual, entonces vamos a aceptar nuestra hipótesis. O se mantiene significa que la vamos a aceptar, por decirlo así. Y veámoslo con el ejemplo que acabamos de mencionar. Tenemos que con base en el ejemplo anterior, el investigador tomó una muestra de 400 estudiantes y reveló que el promedio del peso es de 75 kilogramos. Determine si la hipótesis del investigador es cierta. O sea que el promedio poblacional se mantiene igual. Y la confianza deseada es del 95% con ZT 1,96. Ok, tenemos que este había sido el planteamiento de la hipótesis, que nu es igual a 72, porque el investigador había dicho que el promedio de peso seguía siendo el mismo, y la alternativa es que no es 72. Ahora, a este valor le vamos a llamar nu. Sigma, bueno, el ejercicio no me lo menciona aquí, pero anteriormente, en el ejercicio original sí decía que sigma era 16, una desviación estándar de 16. Venía en la información de la diapositiva tras anterior. Aquí se nos da el nu, que es 72, que lo saqué de acá, ¿verdad? Vamos a asumirlo como 72. Vamos a decir que este peso promedio de esta investigación que se hizo con 400 personas, este es X barra. También vamos a ver aquí que tenemos un tamaño de la muestra N de 400 y ahí X barra como 75. Lo sustituimos en la fórmula que se nos dio, bueno, el ZT que es 1,96. Por acá pongo la regla de decisión. Esta es mi fórmula, ZC, donde voy a cambiar, básicamente, lo pueden ver, el X barra por 75, el nu por 72, el sigma se va a cambiar por 16 y el n se cambia por 400. Básicamente es nada más 75 menos 72 sobre 16 y 16 va sobre la raíz de 400. Ese es el cálculo que yo voy a realizar para mi Z de prueba. Ese Z de prueba lo vamos a hacer por acá. Pongo fracción 75 menos 72 bajo, pongo una fracción 16 sobre la raíz de 400. Y eso me da 3.75. Este es el valor que voy a comparar con el ZT que está aquí, que me dieron. Si alguno dio negativo,
lo hacemos positivo, básicamente. Y comparamos el ZC y el ZT, y vemos que es más grande el ZC. Nos vamos aquí y vemos que si es más grande el ZC, se rechaza la hipótesis. Entonces, yo tengo que rechazar mi hipótesis y debería, entonces, decir que el promedio de pesos tiene que ser distinto a 72. O por el contrario, darme otra muestra más grande y hacer otra vez el estudio de muestreo para después comprobarlo. Puede ser que me haya equivocado, pero básicamente vamos a decir que lo vamos a rechazar. Si quiero estar más seguro, tendría que hacer una investigación con otra cantidad de muestra para reafirmarlo si es posible. Ingrid, usted tiene una duda. Profe, sí, una consulta. Aquí, si el resultado nos da negativo, automáticamente lo pasamos a positivo. Sí, correcto. Para comparar, digamos, el resultado ZC va a seguir siendo negativo, pero cuando los Ajá, comparamos, en este paso, usted lo pone ajá. solo positivo. Positivo, nada más. Entonces, Correcto. aquí, para decir si se rechaza o no se rechaza, tiene que ser, que un ejemplo, que el ZC sea más grande que el ZT. Así es, Ajá, así se rechaza, es la única forma. Si fuera para menor o igual, rechazarlo. si fuera menor o igual, la vamos a mantener o la vamos a aceptar, la Oh, hipótesis. ok, gracias, profe, muy amable. Con gusto. Vamos a ver si hay alguna otra duda. Por acá les menciono que en la tarea les dan también una muestra y se da un promedio de esa muestra y una desviación estándar, y con eso hacen este ZC. Aquí les dan un valor de significancia que es de 0,05. Recuerden que les di una tabla para que obtengan el ZT porque aquí no se los dan. Entonces, con esa tablita sacan con el nivel de significancia sacan el ZT y ya ahí lo comparan. Básicamente, estoy haciendo un ejercicio muy, muy similar, ¿verdad? Al que viene acá. No sé si hay alguna otra duda. Si no, hacemos el capítulo 14, que es sobre eh, lo que tiene que ver con regresión y correlación. Ok, vámonos a eso. Por cierto, por ahí vi una duda en un foro y la vamos a aclarar con respecto a este tema. Esto tiene que ver con el diagrama de dispersión, coeficiente de correlación y recta de regresión. Coeficiente de correlación es esta fórmula que se ve acá. Es una fórmula que se ve bastante complicada, pero ahorita vamos a ir desgranándola poco a poco para que la vean. La correlación es qué tanta relación hay entre dos variables. Hablemos de la estatura y el peso, por ejemplo. Si hay una relación entre más alto sea, más gordito soy, o entre más alto sea, más delgado soy, en una cierta cantidad de elementos o de mi grupo de investigación, siendo uno que están totalmente correlacionados y siendo cero que no hay correlación. Si la correlación da negativo, es una correlación inversa. Por ejemplo, si yo asumo que entre más grande, más gordito sea una persona o más pesado, cuando yo hago el proceso de correlación, me tira al revés, me tira -1, sería que entre más grande, más delgado. O sea, inverso totalmente, diametralmente opuesto. La recta de regresión se hace con esta formulita, es como la ecuación de la recta que veía uno en el colegio, de que y era igual a mx más b. Y esa es la formulita para hallar b y la formulita para hallar a. En este caso no usamos mx, sino a más bx. B
sale con esta formulita y A con esta otra. Solo menciono que Y barra es el promedio de los valores Y. O sea, tenemos unos datos Y, que sean pesos, sean alturas, sería el promedio o la media aritmética. Y X barra es el promedio o media aritmética de los datos X. Siempre se nos va a plantear un grupo de datos X y un grupo de datos Y. Veámoslo con un ejemplo. Por acá les aparece las alturas y los pesos de 7 personas sujetas a investigación. No se pueden ordenar, tengan cuidado, porque a uno que es matemático y le gusta el orden, piensa que deberíamos ordenar de menor a mayor este y este de menor a mayor también, pero no hay que ordenarlo porque cada peso y estatura va asociada a una persona. Es decir, esta es la persona 1, este es la estatura y este es el peso de esa persona. No los podemos desligar, por eso no los vamos a ordenar. Esta es la persona 2, este es su peso y su estatura y su peso. No los podemos desligar. No vamos a ordenar esto por ningún motivo, ¿verdad? Ok, vamos a determinar la recta de regresión y el diagrama de dispersión. Estos son los datos. Dijimos que esto va en X y esto va en Y. En un sistema de coordenadas, recuerden que al eje X le llamamos el eje horizontal y al eje Y le llamamos el eje vertical. De manera que los valores X son las estaturas, alturas, y los valores Y son los pesos. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ver qué sucede con esta primera persona, yo diría 156 que está por aquí, vamos a hacerlo con otro color. 156 que está aquí, lo voy a asociar con 60, porque vean que es 156 con 60, y aquí genero un punto. Otro ejemplo, por aquí tengo 170 con 60, 170 lo asocio con 60. Y ahí genero otro punto. Y así genero por cada par, ¿verdad? Esta es la quinta persona. Por cada par genero un punto. Vean que se generaron estos puntos. Y más o menos, esos puntos son aproximados por una recta. Esa recta que está en rojo es una recta que aproxima a esos puntos. Esto yo lo estoy explicando para que lo comprendan, pero el mismo Word o Excel da la opción de generar este diagrama, ¿verdad? Si fuera que se los preguntan. Y si no, que comprendan que cada punto está asociado como si esto fuera un plano cartesiano, donde X van a ser las alturas, en este caso porque me lo plantearon así, ¿verdad? Y Y los pesos. Una compañera preguntaba que si no era que estaba mal porque le habían dado un valor que ella creía que no debía ser X, que debería haber sido Y, que si lo cambiaba. Lo vamos a tomar como me lo plantean. Si me plantean que X es la edad, yo la tomo como la edad. Si Y es su color de piel, bueno, en este caso tiene que ser algo numérico. Si Y fuera su estatura, lo tomo como estatura y siempre manejo eso. Si yo cambio las X por las Y, ya el estudio está siendo un estudio al revés, ¿verdad? Entonces yo tengo que trabajarlo en el orden que me lo dan. Aquí estamos haciendo la comparativa de si las alturas están directamente relacionadas con el peso. ¿Cómo vamos a determinar el coeficiente de correlación? Vamos a elaborar una tabla. En esta tabla vamos a colocar los valores X en una columna, los valores Y en otra columna. Nunca los desligamos, ¿verdad? La primera persona es esta y su altura y su peso deben ir en línea. Nada más es la misma tabla que tenía, nada más que colocándola vertical. No puedo desordenarlo, ¿verdad? La persona 2, esta es su estatura y este es su peso.
Nada más la estoy colocando en vertical. Ahora, vamos a generar 3 columnas más. Una donde vamos a multiplicar el valor X por el valor Y. Todos estos valores que obtengo en esta columna son la multiplicación de estos dos. Ustedes lo pueden verificar. Yo voy a hacer algunas cuantas para que lo vean. 156 por 60 da 9360, como dice acá. 162 por 75 da 12150, como dice acá. Básicamente así genero esa columna. Ok. Igual, de una forma muy similar, voy a generar una no columna donde voy a elevar a la 2 el X. Es decir, voy a elevar a la 2 156 y voy a apuntar su resultado. Es muy fácil, ¿verdad? Nada más de colocar ese número a la 2 y es 24.336. Aquí nos dio ese número. Elevamos a la 2 todos esos números y los apuntamos en esta columna. Luego, de una forma muy similar, elevamos a la 2 los valores Y y apuntamos el resultado. Una vez que tenemos llenas estas columnas, vamos a hacer una sumatoria. Aquí vamos a sumar todos los X, vamos a sumar todos los X por Y, los X a la 2 y los Y a la 2. Todo lo vamos a sumar al final. Estos son los totales de las sumas de cada columna. Vamos a ver si me expliqué. Vamos a ver si hay dudas. Esto necesitamos que quede claro, ¿verdad? La columna de X por Y es la multiplicación de los X con su respectivo Y. La columna del X a la 2 es de elevar a la 2 el valor o el dato X y colocarlo en la misma línea. Y el de Y a la 2, algo similar, elevar a la 2 cada dato Y y colocar el resultado en la misma línea, pero en la columna del Y a la 2. Después al final hago una sumatoria de todo, ¿verdad? La fórmula, para que lo tengamos claro, este es el símbolo de sumatoria. Es decir, esta es la sumatoria de las X. Esta es la sumatoria de las Y. Esta es la sumatoria de XY o de X por Y. A ver si lo puedo poner tal vez abajito. Sumatoria de X. Sumatoria de Y. Sumatoria de X por Y. Esta es la sumatoria de X a la 2. Y esta es la sumatoria de Y a la 2. Ahora sí, cuando dice, por ejemplo, sumatoria de X, estoy hablando de este valor. Cuando dice sumatoria de Y, el I es un subíndice, olviden el I. Cuando dice sumatoria de Y, estoy hablando de este valor, el resultado de sumar los Y. Como les digo, olvídense del I. El I se lo podemos poner aquí abajo a todos. Es solo un contador. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a sustituirlo para entenderlo. Ok, entonces. Dijimos que el N, o si vemos aquí que hay un N, ese N es el número de datos. Y lo vamos a colocar en estos tres lugares. Son 7 datos. Alguno diría, no, no son 7. Son 7 pesos y 7 estaturas, entonces son 14 datos. Pues no, en realidad estamos tomando o investigando a 7 personas y le estamos pidiendo 2 datos a cada uno. Pero la cantidad de personas que investigamos son 7. Veámoslo como cantidad de personas investigadas, N. Entonces ponemos 7 en esos lugares, ¿verdad? Como pueden ver, lo cambié, puse el 7 en los 2 lugares. Este paréntesis está cuadrado, se puede poner redondo y en la calculadora se va a tener que poner redondo por aquello.
Ok, luego vamos a colocar el por. Ahora la fórmula lleva un por después de la n. Vean que aquí tenemos el x por y, que esa sumatoria sería 82.004. La voy a colocar después del 7 en el numerador. La fórmula me dice que después va la sumatoria de x, que iría en estas dos posiciones. Después del menos y elevado a la 2 al final del primer paréntesis que está abajo. Luego, la sumatoria de y, que iría en dos posiciones, multiplicando la sumatoria de x arriba y elevado a la 2 casi al final del segundo paréntesis. O al final, perdón. Luego, nos quedaría la sumatoria de x a la 2, que iría multiplicándose por el 7 de abajo a la izquierda, y la sumatoria de y a la 2, que iría multiplicando al otro 7. Ya ahí monté mi fórmula. Ahora sí, lo más complejo probablemente es colocarlo en la calculadora. Voy a ir despacito, voy colocando una fracción y voy colocando lo que está en el numerador, lo que está arriba. Vamos a ir poniendo 7 por 82.004, siempre con mucho cuidado porque el hacer las cosas rápido me puede generar errores que después me causan estrés porque algo está mal. Que ahí tenemos, colocamos el numerador, ¿verdad? 7 por 82.004 menos 1.147 por 499. Colocamos dos paréntesis abajo, con las flechitas nos devolvemos y vamos llenando el primero. 7 por 188.203 menos, como ven aquí, 1.147 a la 2. Nos movemos hacia el siguiente paréntesis. 7 por 36.403 menos 499 a la 2. A mí me está dando 0,51579154927, que lo redondeamos a dos decimales como 0,52, debido a que los tercero y cuarto decimal forman un 57, ¿verdad? La regla del redondeo, donde si es mayor a 50, le tengo que sumar 1 al segundo dígito, al segundo decimal. No sé si hay alguna duda. Aquí básicamente la mitad de mi trabajo está en llenar la tabla y hacer la sumatoria de los valores. Ya después es nada más de sustituir. Ahí están con colorcitos y todo, para que lo puedan ver. Nada más les menciono, me voy a mover un momento, que por acá tenemos un ejercicio como este. Dice que un investigador, el 3, registra la talla de zapatos de 10 varones junto con sus alturas en centímetros. Este estudio lo realizó en el Parque Zarcero, Alajuela, en agosto del 2018. Esto, ¿verdad? Les recuerdo para que coloquen el título, ¿verdad? Título delimitado siempre. Luego me da el valor X, que dice que es la talla, y el valor Y, que es la altura, ¿verdad? Nos pide un diagrama de dispersión, que yo les recomiendo hacerlo en Word, y que seguidamente ahorita les voy a facilitar un video de cómo hacerlo en Word. Aquí les facilito el video. El video se los voy a facilitar en el módulo 4. Luego, ya le doy la palabra a Ingrid, nos pide el coeficiente de correlación, que es lo que estaba haciendo yo, ¿verdad? El RXY. Para eso montábamos la tablita, ¿verdad? La tablita que monté yo ahí, y después sustituimos los valores. Dice qué altura tendrá un valor cuya talla de zapato es 39. Eso lo podemos sacar. Ahorita les menciono cómo lo podemos sacar.
Tenemos que encontrar la ecuación de la recta de regresión. Y nos pregunta qué altura tendrá un varón con 35 de talla de zapato también, que nos va a servir tener la ecuación. Y dice, en la E, ¿usarías este modelo de regresión para predecir la altura de un varón cuya talla es 50? Ustedes lo pueden aproximar y justificar por qué no tiene sentido o si tiene sentido. Ingrid, usted tiene una duda. Profe, una consulta. Aquí en el coeficiente de correlación del ejercicio que estaba haciendo usted, coloco esta fórmula y después la voy llenando o puedo colocarla, comenzarla a llenar de una vez en la tarea. ¿Me comprende? Ah, yo la coloco para explicarla, pero usted me dice que sí tengo que poner esto. No es Ajá, necesario, sí, señor. usted puede poner de una vez esto y omitir Ah, bueno. esta parte. Sí, en otras palabras, irla llenando de una vez en la tarea. Sí, sí, yo se la estoy explicando acá, pero no significa que usted tenga que poner la fórmula. No sé, es que yo le estaba haciendo la pregunta porque uno nunca sabe, profe, si puede perder puntos por no poner la fórmula o eso, ¿verdad? No, en realidad en ninguno de los trabajos se ha calificado la fórmula. Siempre es la aplicación, esta parte. Ah, bueno, muchísimas gracias, profesor. Con gusto. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Si no, hacemos la recta de regresión. ¿Qué se usa con la misma tabla? Tengo la misma tabla, nada más la hice un poco pequeñita para que me quepa ahí. Y voy a utilizar esta fórmula. Es un poco similar a la fórmula del coeficiente de correlación, pero con una variante ahí más pequeñita. Vamos a sustituir, en este caso, el 7, que es el número n, en esos dos espacios. La sumatoria de xy, o de x por y, es 82.004. Vamos a restar la sumatoria de x, que la sumatoria de x es 1147. También va a la 2 en el denominador, al puro final, acá donde lo pueden ver. Y también nos falta la sumatoria de y, que va multiplicando la sumatoria de x en el numerador. Y para terminar, la sumatoria de x al cuadrado, que va a ir multiplicando el 7 del denominador. Nada más de sustituir valores. Luego, como les dije, la clave está en hacer la tablita. Y después sustituir los valores. Vamos a colocar 7 por 82.004 menos 1.147 por 499. Abajo 7 por 188.203 menos 1.147 al cuadrado. Si redondeamos este valor que me da 0,92439293598, lo redondeamos a dos decimales, quedaría como 0,92. Este sería mi valor B. Ahora, mi valor A va a estar dada con esta fórmula. Esta fórmula de A es y barra menos B por, aquí va un por, X barra. ¿Quién es Y barra? El promedio de las Y. ¿Y quién es X barra? El promedio de las X. Ojo, ¿por qué está dividido entre 7, el 499 y el 147? Porque esta 1147 es la suma de las X. Su promedio sería dividirlo entre 7. Lo mismo sucede con el valor de las Y, que es 499. Si quiero sacar su promedio, hay que dividirlo entre 7. Y vean que el 0,92, que es el valor B que acabo de encontrar, lo pongo aquí. Básicamente es la sumatoria de las Y entre la cantidad, entre 7. Eso es un promedio. La sumatoria de X entre 7 y el B multiplicando ahí. Ok, veámoslo acá. ¿Cuánto nos da?
499 sobre 7 menos 0.92 por 1147 sobre 7. Da menos 79,46 si redondeamos a dos decimales, que en este caso lo redondea a un decimal y da menos 49,5, perdón, 79,5. Lo correcto es redondear a la misma cantidad de decimales, o sea, debería haber puesto 79,46. Ok, y ahora la ecuación de esa recta está dada por y igual a A más bx. A, ya lo encontré, es esto. Lo voy a cambiar aquí. Y B, ya lo había encontrado, lo voy a cambiar aquí. El y y la x se mantienen en la misma posición. Y es aproximadamente o es igual a menos 79,5x más, perdón, ya pasé la presentación, más 0,92x. Ahora, algo muy importante. Esta fórmula me ayudaría a aproximar qué pasa con una persona de estatura 190 centímetros, por ejemplo. No está aquí en mi lista de estaturas, pero yo la podría aproximar. ¿Cómo aproximo yo esa estatura? Bueno, pongo menos 79,5 más 0,92 por 190. Así estoy aproximando cuál sería el peso de una persona de 1,90 m. Vamos a ver. Si estuviera en mi investigación esta persona, yo tendría que colocar menos 79,5 más 0,92 por 190. Y dice que sería una persona de 95,3 kilogramos. Aproximadamente 95,3. Así estoy aproximando el peso de una persona de 190 centímetros o 1,90 m, asociado a mi investigación. Si esta persona de 1,90 m estuviera en mi investigación, pesaría 95,3, ¿verdad? Eso es básicamente lo que se nos pregunta acá. Si tenemos que averiguar cuál es la altura de una persona que tiene talla 39, lo cambiaríamos en la ecuación de la recta de regresión que encontramos, ¿verdad? Aquí se nos plantea la sugerencia. Encontrar la ecuación de la recta de regresión y hay que sustituir la x por 39. Después también por 35, hacer un proceso similar, sustituyendo la x por 35, y después por 50 a ver si tiene sentido. No vaya a ser que una persona con talla 50 me dé de 3 metros, ¿verdad? No tendría mucho sentido. Entonces hay que justificar si tiene sentido. Bueno, con esto básicamente terminamos el estudio de los capítulos 12, 13 y 14. Y aquí les puede quedar un ejercicio para que lo estudien. Viene aquí la respuesta de cuánto les tiene que dar el coeficiente de correlación y la recta de regresión. Y tiene que ver con un profesor, Isaac Asimov, que fue una persona escritora, y más o menos el estudio tiene que ver en cuanto a número de libros que publicó, que escribió, y el tiempo en meses que duró escribiendo esa cantidad de libros. Eso sería en cuanto a esto. Ya pasaríamos a ver las dudas. Primero me gustaría, perdón, que lo manejemos en orden y veamos dudas de esta tarea. Básicamente casi que les fui guiando de cómo hacer la tarea, pero si hay alguna duda más acerca de la tarea, veámosla de una vez
y dejamos de último el proyecto para dedicarle más tiempito. No hay dudas, está clara la tarea. Sí les digo que básicamente lo que expliqué, con lo que expliqué se deben guiar y fácilmente pueden resolver esta tarea. Ok, entonces no hay dudas con la tarea. Igual si al final queda alguna duda de la tarea lo podemos ver. Entonces me voy a pasar al proyecto. Por acá aparece el proyecto. Aquí dice que el proyecto hay que usar APACEP sexta edición. Yo no tengo problema y me gustaría más que usen séptima edición, que está un poco más moderna. Pero si usan sexta no pasa nada. Y nos basamos en la base de datos que les dieron, ¿verdad? Por aquí tengo yo esa base de datos. Voy a quitar algunas cosillas para que me quede Profe, solo eso y la disculpe, base de datos. Sí. es Ingrid, profe, es que tenía una consulta con lo de la tarea. Era en, ay, es que la quito va para ver, ya voy a ver aquí cómo le hago para decirle en qué parte era. Va, más Ya la abajito. Ok, profe, aquí en lo de abajo, en la última pregunta, disculpe, más abajito, que aquí donde dice que justifique más o menos cuánto desea usted que le pongamos, un párrafo o dos. Esa es mi duda. No, no es algo así como de mucha extensión en realidad. Es algo breve, o sea, es justificar, y usted diría, bueno, no tiene mucho sentido que una persona de 50, talla 50 en este modelo no tiene sentido porque da más de la cuenta o no tiene, o Ok. sí tiene sentido, pero no es algo así como una redacción, ¿verdad? Es Ah, algo, bueno, sí, algo pequeño, algo pequeñito, nada más. algo que justifique, que tenga o no tenga sentido. Ok, gracias, profesor. Un gusto. Profe, perdón, una pregunta. Vámonos al proyecto y aquí me quedo esperando a ver qué consultas tenemos. Por favor, levanten la mano para no meternos uno sobre otro. No tenemos dudas entonces del proyecto. Están como muy callados hoy. Bueno, ya tenemos la primera. Vamos a darle la palabra primero a Ivania, luego a Katia. Buenas noches, profesor. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Buenas noches, sí la escuchamos bien. Yo quería preguntar, era del proyecto, el ejercicio 6, dice. No sé si podría mostrar. Ejercicio 6 me dijo. Sí, tengo así una duda sobre la parte que dice 1 y 2, esa cómo hacerlo, no sé, estoy un poco enredada en esa parte del ejercicio 6, el punto 1 y el punto 2. Ok, el coeficiente de correlación es lo que yo acabo de explicarle, ¿verdad? Me Es imagino, exactamente eso mismo, me así como imagino está diciendo. que la duda suya es cómo poner esto en Word o qué. No, y cómo hacerlo, sí, con eso que decía ecuación en Word, sí, eso, esa parte. Sí, es como elaborarlo en Word. Lo de cómo se hace y se sustituyen los valores, sí, sí me lo entendió en los ejemplos que le di. Sí, sí, sí entendí un poco, pero no sé, que lo que no entendía mucho a qué se refería con esto que dice ecuación en Word, este signo. ¿Quiere que utilice las ecuaciones que Ajá. aparecen en Word Lo que, que se dan o cómo es, sí, profesor? lo que quiere es que usted monte eso como una ecuación en Word. Deme un segundo para ver si yo lo puedo
proyectar un momento. Es que voy a pasarme a mi computadora. Un segundo. Ok, voy a dejar de compartir acá y vamos a compartir en mi computadora. Y así yo le voy a poder explicar mejor. Ok, mi Word es un poco diferente probablemente del suyo. Aquí les va a aparecer, por ejemplo, yo quiero montar esa ecuación, entonces yo le doy en insertar y les tiene que salir esto de ecuación. ¿Lo puede visualizar en mi computadora? Sí. Sí, sí, profesor. Sí, lo veo. Entonces usted le da donde dice ecuación y le aparece esta barra donde usted va a poder Se salió. ¿me escuche? No sé, se salió ahorita. No puedo ver el Word. Okay. ¿Sí me escucha? Es que se me fue la red, creo que fue. Sí, sí, sí lo escucho, pero no pude visualizar lo que está haciendo en Ok, Word. Ya se salió. vamos a ponerlo nuevamente. Mil disculpas, pero es la red. Es la red. No se preocupe, Ay, profesor. solamente tengo la fe de que la grabación siga, ¿verdad? Ok, entonces, ahí sí lo puedes ver. Sí, ¿Sí ahora sí, ves la profesor. pantalla? Ok, Sí, sí, entonces le doy insertar, le doy sobre la ecuación, me genera toda esta barra y yo colocaría una fracción, ¿ve acá? Fracción, y ahí voy montando el ejercicio. Digamos que 7, por acá en esta barra puedo encontrar la multiplicación, que es este punto. Puedo colocar otro número, puedo colocar una resta. Aquí están las operaciones, ¿verdad? Aquí hay una resta. La idea es que usted monte eso así. Baje, coloque raíz, que coloque los paréntesis ahí. Aquí hay paréntesis, ¿ve? Y que usted vaya montando toda la ecuación acá. No sé si me doy a entender. Eso es lo que se refiere en utilizarlo en Word. Sí, 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 he visto esa parte donde se encuentra. Eso es lo que, bueno, tenía dudas si se refería exactamente a eso. Exactamente a eso se refiere. Y por aquello, yo les dejé un video de cómo insertar esto en Word. Tal vez le puede servir en el módulo 4, lo dejé. Como para que lo vean un poco más a detalle. Sí, sí, comprendo. Ya comprendí mejor, profesor. Y en la otra parte también es igual, ¿verdad? En esa parte, en ese punto 2 también. De esa misma, Sí, me donde dijiste, traiga ese simbolito es que usted tiene que insertar las ecuaciones. sí, tenía una duda más, pero no sé si puedo preguntar ahora que estoy hablando también. Sí, mejor de una vez. No, quería preguntar el ejercicio 4 del proyecto también, que dice presente 7 diagramas de cajas, uno por cada provincia considerando las calificaciones obtenidas en examen de admisión. Estos diagramas deben presentaros una sola gráfica. Quiere decir que para todas las provincias yo tengo que representarlo solo es una gráfica, digamos, en un diagrama de cajas. Me parece que puso un video, pero no sé si se refiere exactamente a ese video. Pero, Sí, ¿cuál ejercicio me dijo que era? Porque no el lo encuentro. 4, el 4, 4. Ok. sí, pero Ujú. no, aquí estoy abriendo. Le quería Presente. preguntar si se refería, no me quiero abrir, está lento mi internet. Si Sí, se refería también, el ejemplo, vi que puso un video que se llama diagrama block, Boxplot. no sé cómo se pronuncia eso, sí. Eso se refiere Diagrama. para hacer No, ese, ahorita voy. para poder hacer eso. No, no sé. Es con ese ejemplo Sí, me sí, puedo exacto. poner. Sí, sí, exactamente. Esto es un diagrama boxplot o un diagrama de caja. Y lo que quiere decir es que las 7 estén
en la misma es esto, que le quede literalmente igual a esto. Tiene O que sea, quedar la así. sugerencia es que le tiene que quedar, ajá, en un solo gráfico las 7 cajas. Bueno, yo creo que ese es el ejemplo que como se hace eso, pero quería preguntar para estar más segura, profesor. Sí, Entonces sí, es así. en el módulo 4 yo le di una guía de cómo elaborar. Ahí viene. Sí, estaba viendo Pe- el ejemplo del video y quería preguntar si era así para aclarar mi duda, profesor. Pero gracias. Sí, sí me expliqué, sí, sí quedó claro. Sí, solo tenía una duda a ver si era así, si me estaba yendo bien que era con ese ejemplo, con lo que yo entendí. Gracias, Ujú. profesor. Con gusto, con gusto. Vamos a darle el campo. Dije Katia, ¿verdad? No sé si todavía está por ahí. Katia Peña. Sí, señor, sí, señor. Buenas Ok, noches. ¿Me buenas escuchan? noches. ¿La escuchamos bien? Gracias. En el ejercicio, permítame, en el ejercicio 3, ¿verdad? Ok, voy a un ejercicio 3. Ujú. Ajá. Dice, con respecto a las clasificaciones mujeres, bueno, se utiliza lo que es mujeres de la base de datos y ¿cómo se llama? Y la calificación ponderada, según tengo entendido. Del examen de admisión, dice aquí. El examen sí, bueno, no sé si es de admisión, Ok, le voy a pero, enseñar la base de datos. ajá, Aquí está, vienen las mujeres. Vamos a colocar aquí, digamos, esta es mujer y la ajá. calificación obtenida en el examen de admisión es esta. Ah, hay que utilizar esa. Esta es la que se tiene que utilizar. Ahí estaba utilizando el promedio ponderado. Si usted, bueno, es que ahí no viene muy claro, viene dice el examen de admisión, pero en la base de datos no está muy claro. La calificación obtenida de 0 a 800 es una calificación de examen de admisión. Es esta. Oh, por Dios. Entonces ya sabes que es esta que dice mujer con la calificación del examen de admisión. Sí, o sea, de los días que lo hice, perdí. Ok, y son 103 datos, más o menos, lo que es mujer en total. Y sinceramente a mí se me olvidó cómo agrupar, porque digamos, si hago los 103 así, calificaciones, me va a dar la Nochebuena, ¿verdad? Ya me se me olvidó, Ya, no tiene que colocar. Yo soy feliz con que usted me ponga el resultado de la suma. Es, ujú. y después lo divida entre el número de datos. Sí, como dice, como indica, utilizar la tabla, eh, dice, debe presentar tabla que sustente cálculos en la desviación media, varianza y desviación típica. Ujú. Entonces, en realidad no es tan complicado. Agarre esto, bórrele todo lo que es hombre, bórrele Ujú, todo lo que es las demás cositas y lo ujú, puede montar incluso en Excel para que Excel le haga la sumatoria. Usted no se complica la vida. Y ujú. incluso en Excel lo monta para que haga X menos X, cada dato menos la media aritmética y usted al final básicamente pone los resultados y copia la tabla. O sea, no va a generarle mucho si lo hace en Excel. Usted la puede construir. En realidad no es nada del otro mundo. Ya, porque ya tengo miedo de que no voy a poder presentar el proyecto porque me ha costado un poco eso. Haga el intento. Un ejercicio que no pueda hacer o algo así, no pasa nada. Haga el intento, tírelo. Nada pierde.
Más bien es ganancia. Ok, gracias, profesor. ¿Es solamente eso o tiene alguna otra duda? No, sí, de momento sí, porque, o sea, de momento esa era mi duda, porque yo voy a decir cómo hacer la tabla si son 103 datos y ahorita no recuerdo cómo, a pesar de que vi el video, no pude agruparlos. ¿Qué me quiere decir con agrupar? No lo entiendo. Es decir, por ejemplo, de 6,36.92 al que sigue, digámosle. Hacerlo como si fueran datos agrupados. Ajá. Vea la pregunta. Con respecto a las calificaciones obtenidas por las mujeres en el examen de admisión, calcule las medidas de tendencia central y las de dispersión. Para cada una de las preguntas debe presentar el procedimiento matemático que sustente su respuesta. Se le sugiere utilizar ecuaciones de Word. En ningún momento dice que esto sea datos agrupados. Ok, bueno, gracias, profesor. Entonces yo le sugiero que no lo haga con datos agrupados. Ok. Si en algún momento me pide agruparlos en alguna parte, en esta específicamente, que es el ejercicio 1, y si ahí me pide algo más con respecto a esta agrupación de datos, si me pidiera la moda, la mediana, yo sí tendría que hacerlo con datos agrupados. Pero como no es un ejercicio donde yo le tenga que pedir primero la tabla, no lo haga con datos agrupados. Ok. Hágalo sencillo, con datos no agrupados, que es la forma más fácil. Ok, profesor, gracias. Con gusto. ¿Solamente algo más? Solamente, profesor, gracias. Ok, no sé si Ingrid tenía otra duda. Profe, sí, es en el ejercicio 6, profesor, donde dice, aquí le voy a decir, donde dice, no, en el otro, más para bajito es, profe, en este, realice una gráfica, una consulta. Ahí en los ejes ordenadas y las otras, las ejes, esas tienen que ir de diferente color, profesor, cada una. Los ejes, ¿no? No, solo es el mismo, como me lo tira el Word, nada más. Sí, no. Es que como No abajo tiene dice que colores y todo eso, entonces digo yo, mejor voy a preguntarle. elementos de gráfico. Bueno, no, lo que quiere decir tal vez con colores es que no sea algo muy oscuro o muy negro. Que le ponga colores al gráfico, pero no tiene que ver con los ejes y colores en los ejes. No, Ya. Bueno, gracias, profe. Esa era mi duda. Muy amable. con gusto. Es más como que sea así, como vivo, elegante y que no sea muy negro, muy oscuro. ¿Alguna otra consulta? Que quedo pendiente de subirles cómo elaborar esta gráfica. Creo que no la subí. Cómo elaborar un diagrama de dispersión. Eso yo se los estaré subiendo ahorita mismo en el módulo 4. Y bueno, tenemos también de Daniela todavía una consulta. Díganos, Daniela. Profe, es que yo tengo dudas en el ejercicio número 2. Ok, aquí estamos. Usted me dice. Cuando dice codifique las calificaciones esas sí eran con el promedio ponderado, ¿verdad? Ok, dice, analice el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas. Esto lo habíamos cambiado, ¿verdad? Sí. Les había mandado que era el promedio ponderado. Sí, señor. Ok, veamos la que está aquí, promedio ponderado, sí es con base en estos. Ok. ¿Verdad? Profe, pero es que vieras que yo, por más que me quiera acordar, no me acuerdo cómo codificar, profe, qué es lo que tengo que hacer yo en esa tabla, no me acuerdo. En realidad lo que le está diciendo en codifique es que realice esta tabla. Por ejemplo,
usted me va a contabilizar cuántas personas por provincia. Si quiere, bájeme un momento el sonido y ya casi me habla cuando termino de explicarle. Es que suena mucho el ruido, gracias. Ok, usted lo va a hacer por provincia. Entonces va a escoger de provincia. Por ejemplo, escojo a esta muchacha que es de Cartago y vean que tiene un 90. Entonces, tengo a alguien de Cartago y tengo una persona que está en el rango de más de 90. Tengo una persona en excelente. Pero voy a contabilizar cuántas personas están en excelente. De todas las de Cartago, contabilizo cuáles están en excelente. Y apunto todo el total aquí. Todos los que están en excelente en Cartago. Después cuento todos los que estén en muy bueno. O sea, tengan notas de 80 a 90. Pongo el total aquí. En este otro. Después busco de Cartago cuáles tienen una nota entre 79 y 70 y 79 y pongo el total aquí. Básicamente es eso, no sé si me explico. Sí, profe, sí, ya entendí. Yo lo hice en Excel y me lo ordenó, entonces, y lo separé por provincias y así pude contabilizar. Lo que pasa es que creo que más abajo, Voy más abajo. ¿Más abajo qué? ajá, donde dice presente en una gráfica de barras apiladas por provincia. Esa era, esa gráfica apilada era la que, digamos, por ejemplo, era una barrita que tenía varios colores, ¿verdad? Según el porcentaje que tuviera, por ejemplo, la provincia de Guanacaste. Esa sería barra del 100%, la que usted me está Ok. diciendo. El término barra apilada, denme un segundo porque no lo tengo claro. Sí, lo que está hablando es de barras compuestas, si no me equivoco, entonces. Barras compuestas. Ok, lo que le está diciendo es que haga barras compuestas. Por ejemplo, usted hace una barra que es de Cartago y de aquí a aquí, digamos que es bueno, o no sé cuál era el deficiente. Sí es como una barra de 100%, pero no llega a un 100%, sino que la barra en total de Cartago la va a partir en pequeñas porcioncitas dependiendo de cuánto sea la cantidad de deficiente, bueno, malo, regular. No sé si me explico. Sí, profe, ya, muchísimas gracias. Muy claro, muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, otra cosa, es que vieras que yo tengo una situación con el quiz del sábado. No sé si al Sí, final, ya le vi un comentaron. correo de eso, pero no he tenido chance. Apenas tenga chance le contesto el correo. Creo que me lo mandó el encargado de cátedra Sí, y me pongo de acuerdo. Usted no se preocupe. ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, tengo a Nicole y después otra vez a Ingrid, si no me equivoco. Le Profe, escuchamos, Nicole. buenas noches. Profe, una Buenas noches. pregunta. En el ejercicio número 3 del proyecto, que es el que es de moda mediana y todo eso, digamos, que es de lo de las mujeres, el examen de admisión, usted está pidiendo que le ponga, digamos, todo exactamente el procedimiento de esas 103, creo que eran datos, o podemos hacer lo que, digamos, yo lo hice como en Excel y me quedó como una columnita, digamos, con todo lo que usted está pidiendo y eso es lo que yo le puedo poner y usted me lo pondría bueno o si necesita todo el procedimiento, porque en realidad sí me salió bastante largo para que me quedara, ¿verdad? La columna con todos los datos, No, sí, pero lo de la columna genial, pero ya después usted me va a tener que montar una fracción donde me ponga el total y el número de datos y el n. Esto es lo que quiero que monte como una ecuación.
¿Me explico? Más o menos. Ok, usted pone la tabla Ajá. significa la suma de todos los datos, me imagino, que es lo que me está tratando de decir. Al final pone un total, digamos que el total le dio 180,000. Entonces, después, al puro final, usted me tiene que dividir ese 180,000 entre la cantidad de datos. Lo que yo quiero que me ponga como ecuación es 180,000 entre, digamos, 130 datos. Esto es lo que tiene que escribir como una fracción. No me puede escribir esto, que es lo que mucha gente escribe. Ponen esto. O ponen un slash. Tiene que montarlo como una ecuación. No tiene que montar toda la suma en una ecuación, porque es casi imposible que le quepa. Monta la tabla y al final me pone una fracción donde divida el total entre el número de datos y pone el resultado. No sé si me expliqué. Bueno, más o menos. Pero, Ok, ok. la tabla está bien, Ujú. pero al final tienes Y que... la que yo le dije que está en la columna, digamos, que le puse todo lo que viene, digamos, moda, mediana, varianza. Entonces, esa sí, digamos, entre comillas, está bien. Y sí la puedo eh, poner. los procedimientos donde usted hace las sumas de los datos menos algo sí, pero ya el procedimiento final sí tiene que estar así, digamos, si es una fórmula, ejemplo, si la fórmula es esta, llamémosle que la fórmula fuera eh, x por y menos, solo estoy dándole un ejemplo, y sobre x entre 2, usted al final tiene que escribirme esto. La tabla le va a justificar más o menos la suma de los datos y todo, pero al final siempre hay que poner una fórmula. Por ejemplo, la fórmula de la mediana es sumar el dato que está a la mitad, los dos datos que están a la mitad. Por ejemplo, vea que les pide moda y mediana. Entonces, la mediana sería sumar el dato que está a la mitad, los dos datos que están a la mitad. Si un dato es 170 y el otro es 171, usted me tiene que escribir esto como ecuación. Los datos solamente los va a poner ordenados y ahí me va a poner dónde están los datos a la mitad, pero tiene que escribirme esto. Igual, si en algún lugar le pide que aquí está, ¿verdad? La media aritmética, la desviación media, la varianza, las tablas me ayudarían a resolver una parte, que si no me equivoco son estas partes. Pero Ujú. al final hay que resolver una fórmula. Al final, en la desviación media, al final hay que dividir toda la sumatoria de los xi menos x barra entre n. Esta sumatoria usted la hace en una tabla, Ujú. pero la fracción la tiene que colocar así. Pone el total, aquí le estoy poniendo solo un número, entre el número de datos y pone después la respuesta. No me van a entender o sí. Sí, sí, sí. Ok. Ujú. Monta la Listo. tabla que le Ah, justifica los datos, pero al final tiene que resolver una pequeña fórmula al final, que es casi siempre es una división al final. ujú. Ok, listo. Entonces, perfecto. Gracias. ¿Algo más? No, por el momento no. Gracias. Un gusto. Quedo con Ingrid, que todavía tiene Profe, otra duda. ajá, en esa misma ejercicio 3 tengo una consulta. Es que si hay algún problema en el que el ejercicio, ¿verdad? Ese 3 hayamos agrupado los datos. Ahí en las indicaciones no lo dice, pero nosotros los agrupamos. Como es que usted hace poquito, cuando la otra compañera le consultó, como no piden agruparlas, y ahí me surge la duda. Si usted lo quiere hacer con datos agrupados, le va a dar casi lo mismo. No pasa Perdón, nada. profe, no le escuché, profe, no le escuché, como que se le cortó. ¿Me escucha ahí? Ahora sí le escucho. Si usted lo hace con datos agrupados o lo hace con datos no agrupados, igual debería darle lo mismo. No pasa Ajá. nada, da muy similar. Pero si usted lo hace con datos agrupados, usted tiene que montar la tabla y tal vez ese proceso va a ser más complicado.
Ajá. Yo lo que le recomendé a la compañera, yo creo que todavía no lo ha hecho, es que lo haga con datos no agrupados. Ah, bueno, es que bueno, ya nosotros la tenemos hecha, entonces por eso me surgía la duda. Sí, si ya le hizo con datos agrupados, no se preocupe, los valores van a dar muy similares, no pasa nada. Lo que pasa es que como no lo dice, yo me iría, aquí no lo menciona, ¿verdad? Yo me iría a hacerlo con datos no agrupados. Esa soy yo, ¿verdad? Porque no hay una clasificación anterior a esto, pero si usted la quiso hacer con datos agrupados, no pasa nada. Cualquiera de los dos casos va a estar bien. Ah, bueno, profe, otra consulta. Las que estamos haciéndolo grupal, solo una compañera lo manda, como en cualquier otra materia, o las dos, tenemos que mandarlo. No solo una persona lo manda, pero grupales en parejas, ¿verdad? No pueden ser en Sí, ah, grupos. no, dos personas solamente, sí, sí, sí. ¿Ok? Sí, no, solo uno lo manda, que esté etiquetado el nombre de los dos nada más en la portada. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Con gusto. No sé si queda alguna otra duda por ahí. Creo que Nicole ya se la respondí. Bueno, les recuerdo nuevamente, entre viernes y sábado les subo los resultados de la tarea 3 y lo más antes posible los demás resultados. Algunas personas me han solicitado más o menos ver cómo van, pero el problema es que las calificaciones que da el sistema, o sea, está mal elaborado la sumatoria de las notas en EducaU. Eh, Tiempo para poder hacer un análisis de cómo van está complicado hasta que ya tenga todas las notas. Lo que podrían es sacar las notas y multiplicarlo por el porcentaje que corresponde. Por ejemplo, si tienen un 100 en la tarea 1, las tareas valen 40%, o sea, 10% cada una. Entonces lo multiplican por 0,10 y así tienen una idea de cuánto va su nota y van sumando los valores. Igual voy a tratar de ponerles una explicación de eso para que ustedes vayan viendo su nota. Yo al final sí les voy a mandar un documento donde viene la nota bien desgranada o explicada para que no hayan problemas, ¿verdad? Tengo una consulta más de Ivania. Buenas noches, profesora. No, yo quería preguntar una cosa más, si se puede todavía. Sí, claro, dígame. Bueno, del proyecto es igual también el punto 2 del ejercicio 5. Tengo duda en esa pregunta. Ejercicio 5, Sí, el punto 2. 2, sí, esta es lo que tengo duda, que selecciona a un estudiante al azar de toda la muestra estudiada. ¿Cuál la probabilidad de calificación obtenida en examen de admisión sea superior o igual a 700 puntos? Tengo duda en esa pregunta, ¿cómo hacerla? Básicamente usted tiene que contar cuántas personas tienen nota de 700 hacia arriba y Ah, dividirlo solo entre, es eso. y dividirlo entre la cantidad total de personas que hay. Acuérdese que así se saca la probabilidad. En este caso, el total de personas con 700 o más se divide entre el total de personas general. 700 o más dividido entre... ¿En qué dijo, profesor? Entre el total de personas que están en la lista. Eso es una probabilidad. Solo es eso, entonces. Como Correcto. decía. Solamente eso. Sí, tenía duda, no entendía mucho la pregunta que me estaban preguntando. Sí, esa es A la ver, probabilidad de que una persona escogida tenga un 700 o más. Entonces, usted toma cuántas personas tienen un 700 o más y lo divide entre el total. igual es en el punto 1 de esa misma. También nada más que tengo que sacar si la probabilidad que sea mujer, nada más, ¿verdad? En la provincia de Punta Arenas. Se selecciona una estudiante al azar perteneciente a la provincia de Punta Arenas. ¿Cuál es la Ujú. probabilidad de que sea mujer? Sí, escoge solo los de Punta Arenas, ¿verdad?
omite los demás y busca cuántas mujeres hay de Punta Arenas y lo divide entre la cantidad total de personas que hay en Punta Arenas. Entonces sí es igual que la otra, ¿no? Sí. Está bien, Sí. gracias. Sí, Con para gusto. aclarar esa duda. También la pregunta 3 tiene que ver con eso, ¿verdad? Dice, justifique matemáticamente si se selecciona un estudiante al azar de todas las muestras estudiadas, es más o menos probable que provenga del Valle Central o de las provincias costeras. Tendríamos que sacar la probabilidad de que una persona sea del Valle Central y la probabilidad de que sea de las provincias costeras y ver si son más o menos probables. Va por ahí también. ¿Alguna otra consulta más? Ok, entonces lo dejamos por acá. Les recuerdo que la sesión es grabada y que lo más entre hoy y mañana yo se la subo al módulo